Bueno, muchas gracias y para mí profundo placer participar inicialmente de una sesión de esos lunes de libre tan invitados y en la facultad y tan importantes y necesarios, ¿no? Eh, Quiero primeramente felicitar a los investigadores en nuestro Instituto de Estudios Bolivianos, ¿no? Por la calidad de sus trabajos, por el compromiso de sus investigaciones. Eh, por esa calidad y por ese compromiso nosotros mejoramos también nuestra calidad educativa, nuestra calidad académica. Y vemos que se fortalecen cada vez más esas competencias que ustedes han desarrollado, ¿no? Pensar, comprender, crear nueva información, estimados colegas, ¿no? Entonces, yo considero, y mi gestión considera la importancia de la difusión de todas estas investigaciones. Realmente lo que se comunica es lo que es más útil para la facultad. Y como sabemos que la investigación es siempre dinámica, cambiante y evolutiva, necesitamos ir construyendo este conocimiento, pero no solamente construirlo, sino también difundirlo, como vienen haciendo ustedes, ¿no? Entonces, yo les agradezco por enriquecer la discusión académica, porque ustedes sí están en ese camino, ¿no? Y la gestión que presido está siempre planificando nuevas estrategias para la difusión de sus logros y sobre todo para la innovación, ¿no? Y considero que debemos aumentar nuestro apoyo. Quiero felicitarles también porque pondero el trabajo que presentan hoy en el análisis que han desarrollado nuestras competentes, nuestras preciadas escritoras, sobre las figuras de la literatura vinculadas al siglo XIX, ¿no? Entonces, realmente es para mí, y gracias a Beatriz, que he recibido también en calidad de obsequio alguna producción de ustedes, y me va a interesar muchísimo tener este nuevo número de esa su publicación, ¿no? Porque en esa se revela de una manera sistemática, de una manera investigativa, ¿no? Todo el carácter combativo de las mujeres del siglo XIX, de las autoras de nuestras letras bolivianas, ¿no? Donde ya se atisbaba la lucha de género y realmente un feminismo, ¿no? Realmente pondero este trabajo y de las autoras y que no solamente nos permite, nos motiva a leer los trabajos, sino tenemos que estudiarlos, generar un debate como se viene haciendo hasta ahora. Será un placer para mí también estar en futuras actividades del Instituto de Estudios Bolivianos, la acertada conducción de Beatriz, la participación de todos ustedes. Sigan produciendo, sigan trabajando, porque ustedes son esa savia que nos nutre no solamente a una gestión de canal o vicedecanal, sino a todas las carreras. Algo por mi parte como directora del instituto, para luego ceder la palabra a las editoras de la revista. El estudio de la escritura femenina en el siglo XIX es de suma importancia porque se trata de comprender cuáles serían los antecedentes que dieron inicio a las reivindicaciones de las mujeres durante el siglo XX. De hecho, durante el siglo XIX a nivel nacional fueron muy pocas las mujeres que llegaron a tener acceso a un grado de educación que les permitiera ganar el espacio público y el privado para hablar, pongo entre comillas, porque hablar en público era muy difícil, o tener la posibilidad de publicar. Las que lo hicieron dejaron una estela de ejemplo, casi un estrellato. Se cuentan por unidades, muy pocas. Se trata, en primer lugar, de las dos grandes escritoras e intelectuales, Lindaura Anzoátegui de Campero y Adela Zamudio. Ellas pertenecían a las élites de sus ciudades, únicas entre sus coterráneas porque fueron privilegiadas por la posición económica, social y cultural de sus familias. Formaron parte activa de la vida social
pero no intervinieron en publicaciones ni tertulias porque existían escasos grupos de poetas y escritores que se reunían para estas actividades, dominadas por los hombres. Más todavía, el pensamiento de las élites masculinas, aún la perteneciente al mundo intelectual, con la fuerza y el poder que recibe de la configuración política y económica del patriarcado, tiene en la mente sellada a fuego la debilidad e incapacidad de las mujeres. Esa ideología que tiene sobre la mujer la población masculina de Bolivia y de otras partes, por cierto, incluyendo a los hombres que escriben poemas, artículos, breves comentarios, salvo algunas valiosas excepciones, está imbuida del pensamiento más conservador. Evidencia la poca percepción y entendimiento de la realidad de mujeres luchadoras e incluso heroínas en diversos lugares del país, con inteligencia y valor, sumándose a su principal tarea, la de defender la vida de sus vástagos. Esa temática y otras fueron discutidas en un temprano encuentro femenino de ciencias sociales organizado en 1984 por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM, evento que luego publicó La Mujer, una ilusión, ideologías e imágenes de la mujer en Bolivia en el siglo XIX. Femeninas de los siglos XIX y XX, podemos constatar mucho que ya se ha adelantado en estas últimas décadas. Los artículos de la revista Estudios Bolivianos número 34 constituyen un enorme avance en los estudios sobre la obra literaria femenina en Bolivia durante el siglo XIX, pues sirven para aclarar algunos temas e incorporar análisis teóricos que iluminan la escritura y el alcance de la obra, tomando en cuenta la y otras consideraciones. Agradecemos fue revista Virginia Young, a Viola Pucio, Lucía García Ostria, Andrea Armijos Echevarría y Vera Wurst. Asimismo, agradecemos a los autores cuyos avances de investigación están en este número, como a las reseñas que son importantes. A continuación, la doctora Jimena Medinaceli, editora de esta revista, va a referirse a ella con mayor detalle. La doctora Medinaceli es doctora en Historia por la Universidad de San Marcos, es docente titular de la materia de Historia de Pueblos Originarios de la carrera de Historia e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Es docente emérita, miembro de la Academia de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia. Fue directora del Archivo de la Paz en 2 ocasiones. Tiene varios libros publicados, así como artículos sobre archivos de historia. Su obra Alterando la rutina mujeres en las ciudades de Bolivia, 1920-1930, fue premiada por la Reforma Educativa para ser distribuida en los colegios. Su libro, Sariri, los llaneros y la construcción de la sociedad colonial, es el fruto de su tesis doctoral. Ella coordinó con otras colegas en la elaboración de la colección de 6 tomos, Bolivia, su historia, de 2015. Adelante, doctora Medinaceli, tiene usted la palabra para presentar como editora la revista número 34. No sin antes, perdón la palabra, distinguida doctora Beatriz, y felicitar por ese excelente recorrido profesional de nuestra estimada Jimena, ¿no? Pondero el trabajo de un análisis de las mujeres vistas por mujeres, porque la mayoría son mujeres aquí. Felicito de corazón, felicito realmente este trabajo y no puedo esperar más a tenerlo entre mis manos para leerlo y también analizarlo. Muchísimas gracias por esta invitación y espero verlos muy pronto y siempre con un trabajo fructífero como el que realizan. Muchas gracias y
Felicidades a todas y buenas tardes. Muchas gracias. Ahora sí me permito retirar. Gracias a usted. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Señora decana, hasta pronto. Prontísimo. Sí, hasta luego. Estamos esperando a la doctora Medinaceli. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, señora decana. Bueno, gracias, señora directora del instituto. Gracias, señora decana. Todavía creo que está ahí. Virginia Perrufino. Querida Curmi Soto, que ha sido la editora invitada para el dossier de este número. Y también a Marcelo Villena. Marcelo y yo hemos sido responsables de esta revista, pero él está ahorita en París y no ha podido estar aquí, debe estar escuchando la presentación. Y por supuesto también a Clever Cárdenas, que es nuestro editor de planta, que está firme, así como Diego, para que las revistas salgan a tiempo. Yo quería hablar un poco de la parte editorial del trabajo y de también de las partes que no son el dossier, para poder tener un panorama de este número de la revista, número de 34 del Instituto de Estudios Bolivianos. Quisiera resaltar la importancia del trabajo editorial, porque no siempre es visible todo el detalle que se está llevando a cabo detrás de una publicación, y las publicaciones seriadas tienen sus complicaciones que no tienen las otras publicaciones. El día de hoy es muy fácil publicar en el sentido material del término, ¿no? Uno puede subir al internet trabajos, puede también imprimir, hacer fotocopias que parezcan libros con color. Se ha facilitado enormemente y de ese lado se ha ganado mucho en la democratización, pero también hay un problema de que no todo es confiable. Entonces, esta facilidad de difundir y el exceso de información a veces abruma al investigador, y lo que se ha tratado a nivel internacional es cuidar la calidad y mejorar también el nivel de las publicaciones. En este sentido, se han ensayado diversas soluciones a nivel internacional. Claro, la que más está ya hace mucho tiempo vigente es la indexación, lo que implica que las revistas, las publicaciones seriadas, en nuestro caso es nuestra revista bianual, tienen que cumplir con ciertos requisitos. No ha sido una decisión fácil en el instituto, puesto que también tiene bemoles el asunto, ¿no? Hay un debate acerca de la imposición que pudiera venir de afuera sobre indexar o no de la parte académica, que no siempre corresponde a la realidad de nuestros países. Pero finalmente, luego de sopesar pros y contras, el instituto ha tomado hace ya un tiempo el camino de entrar en el juego, conseguirla, indexar nuestra revista, y este número 34 está cumpliendo ya 4 números de publicación, si no son más, pero los últimos 4 con seguridad constante, cumpliendo las normas, la periodicidad, 6 otros elementos. 6 números. Perdón, pensé que querías decir algo. Entonces, lo que hace el trabajo editorial es conseguir que las publicaciones salgan de la mejor manera. Hay una cantidad de formalidades que se deben cumplir, entre ellas, entre las más importantes, que no solamente de forma, es la de los lectores anónimos. Cada artículo debe ser leído por lo menos 2 lectores anónimos que conocedores del tema. Y aprovecho este momento para agradecer, no voy a nombrar, por algo son anónimos, agradecer a las personas aquí en el extranjero que aceptaron leer, comentar y enriquecer los trabajos.
estos lectores nos están enseñando, nuestro trabajo se enriquece. Nosotros, a su vez, somos también lectoras o lectores, se nos invita a evaluar trabajos de otras revistas, se nos acepta, nos enseña a aceptar la crítica, a aceptar las opiniones distintas y aceptar que nos podemos haber olvidado de ciertos autores o tener una opinión distinta. Entonces se va creando como un espacio de debate y de opinión muy interesante que yo creo que mejora, engrandece, pule nuestro trabajo. Por el otro lado, salen mejores obras, trabajos más pulidos, más revisados tanto en su forma como en el fondo. Se cuida de que los autores más importantes, o por lo menos los que mejor se refieren al tema, no sean dejados de lado. Hay una cantidad de aspectos que ayudan a mejorar, se ayuda a mejorar con la presencia de esos lectores anónimos. A mí me ha llamado la atención, yo pensé que no era tan corriente, pero hubo y hay, y ha pasado en varios números, y en otras revistas también, que son varias las opiniones, digamos, no negativas, pero observaciones profundas, largas observaciones, lo cual hace que nos está mostrando que el trabajo de los lectores no solo es generoso, sino también dedicado, y hace que el autor pueda mejorar su trabajo. Y eso también incide en la posibilidad de que se retrase la salida de una revista. Por eso hay que trabajar mucho para conseguir que, como en esta ocasión, en medio año, a mitades en junio, todavía estamos en junio, se publique el primer número del año 2022, que es lo que está cumpliendo este número 34. Estamos entonces construyendo un cuerpo crítico de académicos, el cual forma parte del instituto, y estamos ayudando a construir conocimiento. Reitero los agradecimientos a los lectores por llenar el formulario, por leer con cuidado, por entregarnos sus observaciones a tiempo, para que a su vez los autores puedan incorporar las observaciones. También hay detalles de forma que debemos revisar, y son varios los ojos que miran, ¿no es cierto? Como la forma de citar en la bibliografía, que hemos utilizado las normas APA, pero con ciertas variantes que se han considerado importantes, como por ejemplo, si bien las normas APA son muy ágiles al momento de citar y no interfieren en la lectura, en las citas bibliográficas al final se omite, solo se pone el inicial según la norma estricta, y hemos optado por poner el nombre completo del autor, y así como el lugar de edición de las revistas, porque es un dato que necesitan ciertos lectores para conocer el origen de las publicaciones periódicas. Entonces, estos trabajos que han pasado entre 4 y 5 ojos, por lo menos 5, y a veces 2 veces por un par de ojos, que uno lee y después vuelve a leer, y a veces lee una tercera vez el trabajo, está pensado para que la revista salga lo más limpia, lo más pulcra, lo más amable posible. Un detalle que también puede pasar desapercibido, pero que nos ha parecido importante, es incorporar los 2 apellidos de los autores, para no olvidar justamente, por lo menos en Bolivia ocurre que nuestro apellido primero es del padre, y no olvidar el apellido materno. Entonces se han incorporado los 2 apellidos. El dossier, cada revista consta de un dossier, consta de unos avances de investigación y unas reseñas. Del dossier no voy a abundar porque Curmi les va a hablar de los trabajos del dossier, pero quisiera referirme a los otros 2 aspectos, a las otras 2 partes de la revista. En cuanto a los avances de investigación, tenemos uno de filosofía y otro de historia. El de filosofía, de Ricardo Avendaño, es un trabajo sobre el ideal de narrativa
la representación ética y política. Avendaño entiende a la identidad narrativa como un concepto, el concepto de conócete a ti mismo, que lo considera un concepto ético y político, siguiendo la lectura que propone Ricoeur al leer a Aristóteles. Es un trabajo interesante para filósofos, pero también para personas interesadas en estos temas. Roger Mamani, por su parte, hace un trabajo de historia sobre la territorialidad de dos lugares, Colquencha y Micaya, en la transición del siglo XIX al XX. Se trata de dos poblados que pertenecen a la provincia Aroma de La Paz, y él analiza cómo en las transformaciones en el tiempo de estas localidades encuentra que las relaciones fueron conflictivas y por lo general ocurrieron por la presencia de extraños en la comunidad. Este trabajo es muy interesante para las personas que trabajan territorialidad, mundo indígena, pero también para el Instituto de Estudios Bolivianos, porque ha trabajado o trabaja en estas regiones con las comunidades en unos proyectos educativos. En cuanto a las reseñas, nunca se menciona a las personas que han hecho las reseñas, pero me ha parecido interesante hacer antojar al público que está escuchando esta presentación, decirles, por ejemplo, que bastante gente joven ha realizado las reseñas. Tenemos a Tatiana Quiñones, que reseña un libro del año 2020, publicado ese año, que es una coordinación del señor Alvarado sobre la pintura colonial. Es interesante que obras sobre pintura aparecen constantemente y nuevos trabajos, y habría que conocer el contenido mediante su reseña. Por su parte, Curmi Soto, aquí presente, que también es editora invitada en este número, hizo una reseña sobre un libro en inglés, New World Objects of Knowledge. Es un poquito más largo, pero son objetos de conocimiento del nuevo mundo, un gabinete de curiosidades, un libro hecho por dos autores, Turner y Pimentel, publicado el año 2021 en Londres. Clever Cárdenas es interesante que nos hace una reseña de un libro aparecido el 2021, pero recién se ha distribuido este año, que es un trabajo de Françoise Martínez, que es una colega historiadora que hizo su tesis sobre la educación en Bolivia y saca el libro que es La política educativa en Bolivia 1898 a 1920. Entonces está viendo la transición en el periodo liberal. Y finalmente Carolina Loureiro nos hace una reseña que, comentando con ella, dice que sea mi homenaje al fantástico libro de Irene Vallejos, aparecido en 2019, que se llama El infinito en un junco. Lo notable de esta reseña es que es la segunda reseña. En el anterior número, hace 2 números, también salió una reseña sobre este libro, y digo yo, por algo será. Entonces, con este panorama del contenido más general de la revista, termino mi intervención agradeciendo su presencia y esperando que la revista resulte interesante para el público interesado en actividades y en investigaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias, que es de lo que se ocupa el Instituto de Estudios Bolivianos. Muchas gracias. Gracias, doctora Medinaceli, por su participación. Ahora vamos a dar el micrófono a Curmi Soto Velasco, magíster en literatura hispanoamericana por la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia. Actualmente cursa el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid
tiene varias publicaciones en revistas. Ella ha sido la editora invitada para ocuparse de estos valiosos trabajos, estudios sobre escrituras y sensibilidades femeninas en la Bolivia decimonónica. La vamos a escuchar. Adelante, por favor, a nuestra editora invitada. Muchas gracias por la presentación, aquí a todos los asistentes. Es un placer para mí estar presentando este nuevo número de la revista Estudios Bolivianos con un dossier que en realidad traduce un trabajo de largos años que ya les voy a comentar de un ratito. Pero antes de comenzar, lo primero que quisiera hacer es, por supuesto, agradecer por la invitación a los encargados de la revista, los dos editores encargados, Jimena Medinaceli y Marcelo Villena, quien han depositado su confianza en mí. Entonces, estoy muy agradecida porque me hayan dado la oportunidad de participar y de trabajar con ellos. Ha sido muy agradable, la verdad lo admito, ha sido grato para mí poder contribuir también en el trabajo que hace el Instituto de Estudios Bolivianos, de cuya importancia todos ya sabemos. Entonces, quisiera comenzar puntualizando que en realidad este es un trabajo, como les decía, de larga data. La idea ya se ha venido gestando hace varios años. Es más, este es el fruto directo de una mesa de trabajo que tuvimos en el último congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos que tuvo lugar en 2019, es decir, antes de la pandemia, en la ciudad de Sucre. En ese momento, varios de nosotros decidimos reunirnos entonces para debatir sobre el aporte de las mujeres específicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Eso también nos permitió reflexionar en las encrucijadas multidisciplinarias, es decir, en un diálogo entre historia y literatura, que sabemos que es muy fructífero y que en este momento nos está dando muchos resultados y está iluminando áreas de trabajo que hasta ese momento permanecían, no voy a decir en el olvido, pero sí un poco descuidadas, ¿no? Esta labor ha sido la continuación en realidad de varios precursores en el tema, como decía Beatriz Rosels al principio en la presentación. Es un motivo que ha llamado la atención a investigadores desde finales de los 80, principios de los 90, y que estos últimos años ha ido cobrando mayor importancia, sin duda también por la inspiración que hemos recibido de países vecinos. Pienso particularmente en los estudios que se hacen sobre escritoras decimonónicas, por ejemplo, en Perú, en Argentina y en Chile, que son los tres casos que yo conozco directamente y sobre los cuales también vamos a hablar porque nos han permitido además, ¿cómo decirlo?, complementar nuestra visión sobre nuestras propias escritoras bolivianas. Entonces, como les mencionaba, este es el producto de una mesa de trabajo, de una mesa en el Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos del 2019, que fue impulsada también por dos académicos que no puedo dejar de mencionar y a quienes tampoco puedo olvidar agradecer, que son Omar Rocha, de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, y Fernando Unzueta, profesor titular en The Ohio State University. En aquel momento ambos fomentaron la publicación. En realidad teníamos la idea de un libro, aunque no sabíamos muy bien cómo concretarla, y obviamente cayó la pandemia y eso nos obligó a reformular también nuestros proyectos. Entonces, a lo largo de estos 2 años estuvimos charlando con varias autoras y todavía trabajando los textos que fueron finalmente diseñados en formato de dossier a lo largo de este primer semestre. Sobre eso también quiero hablar. Es un gusto para mí también contar con la colaboración de autoras, de académicas, de investigadoras que vienen de distintas generaciones y de distintas formaciones. Yo creo que un gran aporte de este grupo de artículos es mostrar una diversidad de perspectivas que de alguna manera no debaten, se complementan y entran en una forma de diálogo multidisciplinar que yo creo que se va a evidenciar muchísimo en estos artículos. Entonces quisiera agradecer a todas ellas por su paciencia, por su trabajo, por su esmero, comenzando por Virginia Young, que nos propone en su primer artículo un abordaje teórico sobre cómo fue la aceptación de ciertas obras de estas mujeres
frente a la negación de un corpus mayor. El caso paradigmático que ella toma es, por supuesto, Adela Zamudio, que ya sabemos es la figura de proa de este periodo, pero también lo compara con otros casos como el de Linda Brown-Swanton. Virginia Young, en todo caso, se centra en teorizar y proponer también un marco de interpretación para esta clase de textos, no necesariamente libros, hay muchos poemarios, muchos textos dispersos que son también ficciones históricas, como vamos a ver un poquito después. Entonces, ella propone más bien una lectura un tanto teórica, como lo estaba diciendo, para abordar estos materiales dispersos. Siguiendo con la reflexión y de alguna manera entrando, como les decía, en diálogo con el trabajo de Virginia, está Fabiola Puccio. Fabiola es una investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ella se ha interesado específicamente en la figura de Linda Brown-Swanton y cómo ella trabaja ciertos elementos históricos, de ficción histórica en realidad, en un episodio llamado Walparrimachi. Cómo ella lee estas dinámicas que existen entre distintos personajes, a la luz también de los debates que había sobre la inserción de la mujer en la esfera pública en esta segunda mitad del siglo XIX. Siguiendo con el corpus, con el dossier, tenemos un trabajo muy interesante de Vera Wurst, que esta vez pone el foco sobre Juana Manuela Gorriti. Y algo fundamental que me parece que hay que señalar es que no solamente debemos pensar a las escritoras bolivianas dentro de nuestras propias fronteras, sino que también es importante entenderlas en relación, como yo decía, con sus pares escritoras de otros países. Entonces, Juana Manuela Gorriti, en este sentido, resulta un ejemplo muy claro de estas vinculaciones transnacionales que se dan a lo largo de este periodo. Es más, hay muchísima conexión, hay muchísimo apoyo, hay muchísimo impulso de grandes figuras a lo largo y ancho del continente. Juana Manuela es un caso, pero también tenemos otro caso muy importante, que es Carolina Freire, que ya va a estar mucho tiempo instalada, casi una década, en Sucre, y va a promover la publicación y la escritura femenina a través de tal vez la más importante revista de mujeres en el siglo XIX, que es el Álbum, aparecida en 1889. Estas fechas nos tienen que llamar la atención porque son fechas muy específicas que además corresponden a un fenómeno, como les digo, que va más allá de nuestras fronteras. Es más, en 1889 se están publicando grandes revistas también en una capital cultural como Buenos Aires, y muchos de los lineamientos que aparecían en el Álbum de Sucre van a aparecer en estas otras revistas que de alguna manera hacen eco a demandas que tienen estas intelectuales femeninas que forman parte además de un grupo muy específico de autoras que están en diálogo entre ellas. Entonces, Vera Wurst lo que propone es leer cómo funcionan estas formas de sociabilidad en las veladas dirigidas de alguna manera por Juana Manuela Gorriti. Y ese impacto que va a tener Juana Manuela Gorriti, por ejemplo, en sus pares peruanas, se va a reflejar también en muchas de sus admiradoras bolivianas que van a estar en contacto con ella, que la van a considerar como un ejemplo, como una figura a seguir. Y siempre a su paso, sobre todo en La Paz, siempre a su paso por Bolivia, pero específicamente en nuestra ciudad, en La Paz, Gorriti va a ser bienvenida con mucho respeto y se le van a abrir los círculos literarios, lo cual prueba también un conocimiento de su obra y una circulación de estas ideas, de estos debates, dentro de espacios muy específicos de sociabilidad literaria. Después de este artículo tenemos un texto muy interesante que prueba que estas, como les mencionaba, estas idas y vueltas entre la historia y la literatura pueden ser particularmente fructíferas. Es un artículo de Lucía García Ostria, que propone leer un debate social a la luz de los ensayos de Adela Zamudio. Ella se centra específicamente en la cuestión del trabajo femenino, que para el siglo XIX y específicamente para esta segunda mitad ha sido relativamente poco estudiado. Entonces ella nos presenta una postura muy clara que tiene Adela Zamudio y que se vincula a varias prerrogativas que van a tener las mujeres en ese entonces.
porque si bien se trata de mujeres que forman parte de una élite ilustrada, por supuesto, que han tenido acceso a la educación, ellas también están conscientes de que no solamente la educación, sino también el trabajo debe poder ser accesible para la mujer. Y lo particular de esto es que este artículo de Lucía García Austria va a entrar en paralelo de alguna manera con el artículo que cierra este dossier, que es un trabajo sobre íntimas escrito por Andrea Armijos Echeverría. La lectura de íntimas que cierra este dossier permite de nuevo ponerle el foco sobre la importancia que tiene la literatura como vehículo de emancipación para la mujer. Y eso me parece que es el centro, el corazón de la cuestión que se va a debatir en estas cuantas décadas. Obviamente digo segunda mitad del siglo XIX, pero en realidad me refiero a las 3 últimas décadas. El momento, el surgimiento fuerte de la figura de la escritora femenina como figura social va a emerger más o menos en la década de 1870 y se va a definitivamente afirmar en la década de los 80. ¿Por qué digo esto y cómo lo podemos situar? Es porque en realidad en 1873 Tomás O'Connor Darlach va a fundar un periódico que va a constituir la piedra de toque de este movimiento. Se llama Mistura para el Bello Sexo, y en esta revista, en esta pequeña revista, él va a proponer la importancia que tiene la mujer dentro de la esfera pública. Y esa importancia pasa primeramente por su educación y, por supuesto, por la construcción de una escritura femenina. Y esas ideas van a ser discutidas a lo largo de estas últimas décadas, como les digo, sobre todo en los 80s, con el surgimiento de importantes publicaciones como la que ya mencionaba, el álbum de Sucre, dirigida por supuesto por Carolina Freire, pero en la cual, en cuyas páginas también comienzan a aparecer nombres muy, muy, muy importantes como Ercilia Fernández de Mujía. Ercilia Hernández va a publicar en el álbum, el 1889, un alegato muy importante sobre la educación femenina, sobre la presencia femenina en la cultura y el acceso que tiene a este tipo de consumos la mujer. Entonces, para la época se trata, si bien tienen obviamente sus contradicciones, para la época se tratan de personalidades muy avanzadas que van a marcar de alguna manera la agenda para el siguiente siglo, ¿no? Por eso es importante no olvidar la profunda actualidad que tiene esto, ¿no? Y sobre eso quisiera terminar. Me parece que el acceso a la mujer a ciertos espacios sigue siendo motivo de lucha, que hay derechos que nos parecen adquiridos que no hay que dar por sentados, y yo no quiero dejar de mencionar lo que está pasando en la actualidad, el retroceso que ha habido en Estados Unidos de los derechos reproductivos de las mujeres esta última semana debería alarmarnos y debería obligarnos a cuestionarnos cada vez más cómo la mujer tiene que acceder a ciertas cosas que para nosotras son básicas, pero que son regidas por ejemplo, el Estado, por la política, por la religión, por la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, esta es una invitación para que puedan leer este dossier, para que puedan también entrar en este diálogo sobre estas figuras, que si bien son figuras que en su momento tuvieron una gran importancia, han pasado en cierta medida al olvido, con la gran excepción de Adela Zamudio. Es más, al lado de Adela Zamudio brillaron muchas otras autoras que creo que es importante recuperar, que es importante estudiar, analizar y difundir, y pues nada, esta es una forma también de rendir un homenaje a todas esas mujeres que nos han precedido, que han permitido que nosotros estemos aquí, que han permitido que nosotras, que todas son autoras también, y también las editoras de este nuevo dossier, puedan ejercer como intelectuales y puedan producir como intelectuales, ¿no? Entonces, simplemente es un homenaje, es un recordatorio de la presencia de todas estas figuras que nos han antecedido. Entonces, yo no puedo más que agradecer por esta oportunidad para hacer este trabajo, y nada, pues, y con eso termino mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Corny, por haber sido la editora invitada y haberse ocupado de la escritura y sensibilidades femeninas en el siglo XIX. Ya lo ha dicho ella, la enorme importancia de estos trabajos que están siendo todavía recuperados por otras autoras del presente, como las que han contribuido para la publicación de este número. Agradezco. A Jesús también le agradecemos por esta transmisión un poquito arriesgada y un poquito, nos daba un poquito de susto que se cortara, como ya ha ocurrido otras veces. Muchas gracias al público. Nos volveremos a ver en otro lunes de Liebe. Hasta muy pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches.